Una salvación tan grande. La gracia es gratis, pero cuesta cara. Dietrich Bonhoeffer. Un breve preámbulo. Para entender la libre elección, debemos remontarnos al principio de lo que se nos da a través de las mismas Escrituras. Dios creó a todos los ángeles a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No hay ninguna criatura que no haya sido creada por Él. Dios no puede tomar parte directa en la creación del mal, ya que Él es santo, por tanto, el razonamiento es indiscutible que los ángeles fueron creados en estado santo. Satanás cayó de su estado original, santo, al rebelarse de forma trágica en contra de Dios. Con esto ocasionó su propia condenación e incitó a una gran cantidad de ángeles a rebelarse. Una interpretación válida de Ezequiel capítulo 28 del 1 al 19 e Isaías 14, 3 al 21 nos muestra a Satanás como un querubín protector, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta el día que pecó. Se halló en él maldad, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Al meditar sobre su belleza concedida por Dios, se sintió cautivado por sí mismo y se enalteció en su orgullo. Los momentos expresados por Satanás en su orgullo, conforme Isaías 14, 13 al 14, entendiendo que las creaciones de Dios no son marionetas, que no razonan, al contrario, todos los seres creados por Dios tienen capacidades, por eso Satanás meditó en su belleza. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. ¿Por qué Dios permitió la caída de Satanás y sus ángeles? El carácter de Dios Santo es que castiga el pecado que es aberración a sus ojos. Dios omnipotente y soberano que tiene el control de todo y no tiene rival. En la elección de Dios permitió que se desarrollase el mal. La elección de Satanás y sus ángeles fue optar por el pecado, el mal. Aunque Dios permitió el mal y el pecado, no está fuera de su control. Dios ha condenado el pecado de acuerdo a su justicia. Perseverancia de los santos. Luis Berkhoff detalla algo importante en su libro Teología Sistemática. Dice, los llamados no pueden perder ni caer totalmente de ese estado de gracia. Lo digo entre paréntesis. Aquellos que Dios ha regenerado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo sabe cada persona aquí en la tierra, dentro de cada congregación, que es salvo 100%? Muchos prefieren mantener su estado mental, físico y cotidiano aferrado a Cristo, en fe, obediencia y actitud. No quieren arriesgarse a perder una salvación tan grande. Tenemos que resistir a Satanás y acercarnos más a Cristo, ya que hasta los demonios creen, y eso no es suficiente. Elección exclusiva. ¿No ha elegido Dios también a los pobres? Nuestros ojos miran lo superficial, mas Cristo no juzga a nadie, sino que a los hombres y mujeres juzgan según la carne. Pensamos que los bien vestidos, por su estatus, son salvos. Incluso no son pecadores, y los otros están condenados ya. Sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Pero cómo? ¿Y los que dicen ser salvos ya? Cuidado con aquellos que se creen salvos, no sea
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Alcanzar? ¿Cómo? ¿Y nos fue dada ya? ¿Hay que hacer algo como ser humano? O sea, ¿también soy en cierta manera responsable de mi salvación? Bonhoeffer dijo, la gracia es gratis, pero cuesta cara. Claro que sí. Estamos expuestos a la basura del mundo y al estiércol de pseudo-cristianismo que no comprende esta salvación poderosa y eterna. Por eso es que Hebreos 12:15 dice que con claridad que puede brotar raíz de odio, amargura, rebeldía, la cual es pecado a los ojos de Dios. Y nos estorba. Y podamos ser contaminados. ¿Cómo? ¿Estorbo y contaminación? ¿Quién me estorba si yo soy salvo ya? ¿O cómo? ¿O también? ¿O también depende de mi decisión o elección? ¿Quién y de qué manera me puedo contaminar? ¿Contaminado puedo ser salvo? Claro que no. Taxativamente no. La basura nos aleja de Dios. Es más, Juan 9:31 nos dice que Dios no oye pecadores, pero a aquellos que hacen su voluntad, a esos oye. A una persona contaminada, distanciada de Dios, sin relación mutua, Dios mismo lo mira de lejos. Salvos para una vida eterna. Aquí en la tierra todo es pasajero. Solo buscamos lo porvenir, lo eterno. ¿Qué? ¿Buscamos? Pero si no podemos elegir, ¿cómo podemos buscar lo que es bueno? Si solo soy una marioneta, sin albedrío, dice Hebreos 7:11, procuremos entrar y no sea cosa que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Solo la capacidad de elegir que Dios nos ha dado hace posible que esto sea real. Yo elijo mi dirección de futuro, y aquí lo digo entre paréntesis, aunque aquí no se minimiza el plan soberano de Dios. Hay dos caminos, uno lleva a la vida eterna y el otro a la condenación eterna. Finalmente, tú y yo elegimos. Y no por una elección a la ligera y tonta. El apóstol Pablo encarecía a la iglesia de Filipo. Sabía que estaban combatiendo día a día para no perder la salvación y camino entre Dios y los hombres. No desechando las cosas cristianas que provienen de Dios para nuestro bienestar físico y espiritual. En el pasado con Moisés muchos no escaparon. Nosotros tampoco tenemos que dejar de alcanzar y perseverar en la gracia cada día, ya que Dios desde el cielo nos observa y ve nuestro comportamiento y altura que llevamos. Pues Él quiere que lleguemos a la estatura de Cristo, o sea, tenemos un trabajo de largo aliento. La definición de doctrina de la perseverancia, según la teología sistemática, se contradice por completo a lo que hace dar veracidad a una interpretación bíblica más cercana a lo expuesto por Arminio, que Calvino y Lutero. Esta perseverancia no es inherente al creyente, por tanto debe elegir y alcanzar madurez en ello. La teología calvinista de la perseverancia de los santos concuerda también que el creyente coopera con Dios en la santificación específica y eterna que todo creyente puede caer si se le dejare solo. Por tanto, necesitamos de la guía de Dios y la determinación y elección de nuestra parte para cooperar en esta salvación tan grande. No somos marionetas maniobradas del cielo.
sino que en la tierra misma que habitamos, nos movemos y desempeñamos por acción personal con la guía del Santo Espíritu, que nunca nos deja solo. La perseverancia, según los reformadores, es continua al Espíritu Santo, dando por sentado que Él no nos abandona. Claro que sí, y estamos de acuerdo, pero el Santo Espíritu no nos hace elegir, sino que Dios nos da libre albedrío para decidir, incluso con quién contraer matrimonio, vivir o vestirse. Fue el caso que le ocurrió a Esaú, que desobedeció a sus padres y a su madre y se fue buscando a las mujeres de los ismaelitas, los cananitas, según Génesis capítulo 28, versículos 8 y 9. Jesús mismo no fue marioneta de Dios en el huerto. Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Dios estaba en el cielo, Jesús en la tierra. Por tanto, la decisión la tuvo que tomar Jesús. Oraba por sus discípulos y también por los que en el futuro iban a creer. Creer en Jesús como elección de vida y de regalo para la vida eterna. Si se mantienen constantes en un mismo espíritu, manteniéndose llenos de gozo y de frutos. La salvación se ha presentado a todos, pero tenemos que elegir por el Dios que ama al mundo. Pero es nuestra decisión decirle: Jesús, te amo y quiero seguirte. Arrepentidos y convertidos. Si nuestra vida no está conforme a Jesucristo, también podemos ser expulsados del reino eterno. La puerta estrecha. Aunque pensemos que tenemos asegurada salvación y no hacemos su voluntad, Él nos dirá: no te conozco. Aunque sé lo que han hecho, pero sus obras no fueron buenas. Eligieron actos malos, actuaron mal y no expelen olor fragante de sus vidas. Desobediencia en Edén. Al igual que Satanás y sus ángeles, el hombre fue creado santo, pero con una clara elección para su vida terrenal: labrar la tierra, comer, vivir. No eran niños inocentes que tenía Dios que hacerles el biberón, sino que ellos mismos poseían esas capacidades particulares como seres humanos. Por tanto, ellos tuvieron la misma caída que Satanás. En este caso, para el hombre, mujer, fue la desobediencia y para Satanás el orgullo. Aquí muestro alguna gráfica que nos da a entender lo que pasó en Edén. Versículo 11 hablo de Génesis, en este caso cuando en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis hay palabras que dan a entender esta materia. El versículo 11 dice que había desobediencia. Versículo 13, la serpiente me engañó. Acción boba, tonta, desobediencia. Versículo 6. Versículo 16, multiplicaré los dolores de tus partos. Por tanto, antes habían más hijos e hijas y tenían vida sexual también. El no probar de todos los frutos es una limitación y dependencia a Dios. No eran tontos, sabían labrar la tierra, sabían discriminar situaciones que les convenían para vivir. En cuanto a su vida sexual conyugal, era parte de su humanidad. Dice la Escritura que fueron una sola carne. La mujer era el complemento del hombre según Génesis 2, versículo 24. Génesis 1, versículo 28. Dios les dijo: crezcan y multiplíquense. El pecado final fue la desobediencia. Querer ser igual a Dios. La desobediencia
de no sentirse completos al escuchar la voz engañosa de la serpiente, que dijo: seréis como dioses. Y yo no tengo albedrío, querrá decir que no puedo orar, pues no puedo buscar a Dios, no puedo tener comunicación con Él, y Dios se vuelve en un Dios que no escucha. Parte 2. Una breve introducción. Desde años, en el tiempo de nuestra historia humana, correspondiente a la era cristiana, ha habido una disputa en relación a si se pierde o no la salvación. Muchos hombres de Dios, como Juan Calvino, Martín Lutero, entre otros, han dado sus posturas, sus postulados a seguir. Debido a ello debemos saber primeramente que, aunque cristianos que seamos o nos sintamos, nos separa un muro invisible llamado denominación. Las diferentes denominaciones tienen un papel preponderante al hablar del tema en cuestión, pues anglicanos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, luteranos, metodistas, valdenses, anabautistas, aliancistas, etc. tienen sus diferentes fundamentos o raíz para crecer en el tiempo. Vaya aquí una posición en la que usted pueda sentirse atraído y creer en ella. Una manera de hacer evangelio, una manera de vivir el evangelio, una manera de predicar el evangelio. Y tal vez no sepa cómo explicar, pero que la luz de las Escrituras nos da la confianza necesaria. Para iniciar este estudio debo explicar algunas palabras que nos serán útiles. Primero, ¿qué es gracia? Es el don gratuito e inmerecido amor y favor que Dios se designa tener y ejercer hacia el pecador, y manifestada especialmente en el plan de la redención por medio de Jesucristo. Salvación significa en un sentido riguroso, libramiento, y se emplea para hablar de una emancipación temporal, de una victoria. Y por cuanto la emancipación espiritual del dominio del pecado y de la muerte por el Redentor. Esta palabra ha venido a usarse casi únicamente en esta acepción moral y espiritual e implica no tan solo dicha emancipación, sino también sus consecuencias, es a saber, la vida eterna y la felicidad en el reino de nuestro Señor. Predestinación. Sabido de antemano o preparado para un objetivo declarado. Jeremías fue predestinado para su ministerio, pero tuvo que poner también de su parte, creer, obedecer y trabajar por la obra. Doble predestinación. Teología calvinista que explica que somos predestinados para condenación y maldición, haciendo nulo el libre albedrío cristiano de Lutero y la teología evangélica radical. Libre albedrío, capacidad que nos dio Dios para decidir nuestra propia elección. Uno es el que elige, o Cristo o Satanás. Uno decide como ser humano estudiar o ignorar. Yo decido si contraigo matrimonio o me quedo solo. Yo decido cómo vestirme. Dios no me viste. Yo decido, pues el mundo secular le da lo mismo, total, es todo dado. Claro que no. Por eso predicamos el arrepentimiento. Si no fuera así, en vano predicamos y así hacemos vano el Evangelio. Hacemos vano a Cristo muerto en la cruz. Otra vez, pues sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Santo, apartado para el servicio del Señor Jesús. O sea, cuando llegamos a Cristo, somos apartados para su servicio. En general somos santificados. Santificados no significa puros, sino apartados de lo contaminado, para el objetivo y obra del Señor. Es allí nuestro comienzo.
De ahí en adelante empieza nuestra vida de consagración, de ayunos, de oraciones, de una vida plena en el ámbito espiritual. Una sola ofrenda. Como dice el teólogo Dietrich Bonhoeffer, la gracia es gratuita, pero cuesta cara. El Evangelio de Jesucristo nos fue dada como don, como un regalo, debido a su muerte en la cruz del Calvario, derramando su sangre por expiación por toda la humanidad. Se nos ha concedido este regalo, la salvación gratuita. No tenemos que hacer ninguna cosa más. Todo lo que hagamos e intentemos hacer no sirve de nada, pues Cristo lo hizo todo en la cruz. Hay quienes piensan que asistiendo al templo lo más posible, soy más salvo. Lo digo entre paréntesis. No quiero decir con esto que no tengamos que ir al templo a congregarnos constantemente. Al contrario, que haciendo muchas buenas obras tienen la posibilidad de salvarse, o como otros que dejan todos sus bienes al morir a alguna entidad benefactora para que Dios mire su obra, lo estime y perdone sus pecados y le garantice su salvación. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda en la cruz, me refiero, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados, lo que corrobora lo anterior. Seguirle cada día. El Evangelio es para aquellos que quieran serlos. No es obligación. Aquellos que crean y tengan fe que existe un Señor, un Salvador de nuestras vidas, que hay una vida después de esta, a ellos se les enseña el camino a la salvación. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Como dijimos antes, que en esto no hay que hacer nada, pues Cristo ya lo había hecho todo, aún hay más. No pensemos tampoco que si conocemos al Señor, ahora nos podemos quedar en la casa y no hacer nada. Al contrario, ahora comienza el camino a la salvación. Lo digo entre paréntesis. La salvación tampoco es como dicen algunos a la gente nueva. Di estas palabritas mágicas y serás salvo. Claro que no. La salvación es en el proceso, según Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, estamos aún en este proceso aquí en la tierra. Y en este camino largo, angosto y con dificultades. Dicen las Escrituras, síganme cada día. No es un ratito, no es un momentito, sino toda la vida que nos resta aquí en la tierra. Es más, debemos negarnos a nosotros mismos. O sea, uno mismo debe pasar a segundo plano. Lo primero debe ser Dios, porque el que pierda su vida la salvará. Pero ¿cuánto nos cuesta pasar uno mismo a segundo plano? Siempre queremos embellecernos, hacer las cosas que nos gustan, que más nos agradan, tomar vacaciones, distraernos, olvidarnos del Señor por un tiempo. Debemos entender que ahora estamos en los negocios del Rey. Y debemos utilizar todos los momentos para atraer a más hombres, mujeres, niños, alcohólicos, prostitutas, traficantes, homosexuales a Cristo Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda. Para eso envió a Jesús a la tierra, a salvar lo que estaba perdido. Aquí entra a batallar la predestinación. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, no dijo Judas me va a traicionar. Él sabía de antemano, esto es la presciencia,
que no debía traicionarlo para que se cumpliera su obra redentora. Obviamente, el más débil, el que tal vez estaba más desapercibido o distraído, aquel que no se negaba a sí mismo a cada instante, que pensaba que todo está listo y consumado, como lo dijo Jesús en la cruz, a lo que me refería respecto a su misión aquí en la tierra. Sería tomado por el diablo, aquel que no andaba en las cosas del maestro, aquel que tal vez la vanidad y las cosas humanas le atraían más. Ezequiel 33, versículos 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto debemos analizar. La salvación, aun siendo real en nuestras vidas, cuando creímos en Jesús, fuimos apartados, santos. No significa que lo somos para siempre. Es un trabajo de largo aliento. En nuestra conversión comienza recién el kilómetro cero. Y confiar que somos salvos. No estamos decretados todavía a ella, pues podemos fracasar en nuestra empresa, en nuestro camino. Podemos en algún momento de la vida dejar de creer como muchos lo han hecho y este regalo tan hermoso se puede perder. Nos dice Hebreos 2:3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Deslizarnos? ¿Cómo? ¿No somos salvos ya? ¿No murió Jesús por todos una sola vez? Ah, claro que sí. Nos podemos deslizar y perder esta salvación tan grande que Jesús nos dio. No la pierdas. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La salvación, el regalo. Me gusta mucho una ilustración que dice: el Evangelio, la salvación, es un regalo del Señor Jesús, y no la comparo con una frágil y hermosa plantita. Él nos la regaló en forma gratuita. No tuvimos que pagar ningún centavo. Si cuidamos de la planta, la regamos, removemos su tierra, limpiamos sus hojas, esta no va a morir, no se va a secar, pues pusimos empeño en cuidarla. Pero si todo esto no lo hacemos, se va a secar esta plantita que nos fue regalada con tanto amor. Asimismo es la salvación. Es un regalo del Señor que hay que cuidar, renovarnos constantemente para que no se pierda el brillo de la gracia de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué? ¿Tenemos que ocuparnos de la salvación? ¿Cómo? ¿Si no es gratis y para siempre? Claro que sí, pero cuidado con creer que está todo listo en nosotros. Uno mismo, pues el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado, tú puedes ser una presa.
Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Este pasaje es muy determinante en el sentido de que algunos cristianos, considerándose ya salvos, tienden a obviar muchas cosas doctrinales básicas y fundamentales. Existen situaciones donde la persona omite, aun sabiendo que la ética cristiana indica lo contrario. No que sea fundamentalista, sino que hay momentos que debemos actuar en forma correcta, sabiendo que lo que hacemos no nos traerá consecuencias desastrosas. La Biblia en Proverbios 31 se refiere a que la madre aconseja al hijo. El hijo puede hacer lo que quiera y estime, pero siempre hay una mejor forma de proceder. En nuestra actualidad, es muy común comparar una persona de otra religión como si fuera cristiana evangélica y un cristiano evangélico como si fuera de otra. Estamos dejando mucho que desear, pues el derredor, nuestro entorno, nos mira como si fuésemos pájaros extraños. No nos califican como simples mortales, sino que siempre tienden a que nosotros no nos podemos equivocar, que somos casi perfectos. Aunque hay muchos que se crean perfectos y rayan el fariseísmo. Muchos cristianos evangélicos viven en fiestas, en lujurias, en vestimentas elegantes. ¿Y cuántos pobres hay en nuestra vecindad? Que llegamos inclusive a construir nuestro hogar lejos de los pobres, para no juntarnos con ellos, pues sería bajar el nivel predicándoles a ellos, ayudándoles o simplemente haciendo una oración por sus almas. De esta manera inclusive, negamos la eficacia de Cristo. Hacemos vano el camino de Cristo. Y así muchos dicen que ya son salvos. Romanos 1:6 registra lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pablo menciona brevemente los versículos 16 y 17, un tema que desarrollará más ampliamente en el resto de esta epístola, especialmente en el 3:21 al 4:25. Para Pablo, creer incluye el hecho de que el ser humano acepta con todo su ser la iniciativa salvadora de Dios, realizada por medio de Jesucristo. Esta fe incluye la obediencia, se muestra especialmente en las tribulaciones y es activa por medio del amor. Pablo opone con frecuencia esta fe a las obras humanas o a la ley, para indicar que el ser humano no puede alcanzar la salvación por sus propios méritos, sino como un don de Dios, ofrecido a todos los santos. No pensemos tampoco que haciendo obras, realizando muchas actividades en el templo o en el camino de Cristo, obtendremos más salvación, pues este regalo ya fue dado. Lo que nos queda es seguir predicando, seguir instruyéndonos, seguir guiando a aquellos que ignoran. La salvación nos fue dada, pero la corona hay que ganársela. Corre por ella.
no sea cosa que la pierdas y no recibas el boleto de entrada al reino. Hay muchos que no les gusta ser mirados en menos y se ponen altivos, orgullosos, arrogantes, y les molesta lo que dice Marcos 13:13, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué? ¿Perseverar? Pero si la salvación no se pierde. Claro que se pierde. Ahora, no quiere decir que un día te comportas mal, la pierdes, y después te comportas bien, la obtengas. No es esto un juego de perderla o ganarla. Hay acciones fundamentales que te degradan en cuanto a la esperanza contra esperanza. Es tu actitud, obediencia. Recuerde que el libro de Números, capítulo 11 al 16, el pueblo hebreo pecó. Y Corintio nos recalcó que era para nosotros también, nosotros hoy. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como aquellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Pero en sus mentes está lo que registra Mateo 10:26. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Claro, porque se les hace difícil dejar las cosas bonitas, las cosas que dan alegría terrenal, y se les hace cuesta arriba el camino. Sí, dicen ellos, ¿quién podrá ser salvo? Vuelvo a reiterar lo que Bonhoeffer, aunque reformulado. El Evangelio es gratis, pero cuesta caro. Pasajes para analizar. Juan capítulo 10, versículo 9. Hechos capítulo 2, versículo 40. Efesios 2, versículo 8. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 18. Hechos 13:43. Y aquí concluyo con que muchos murieron en el pasado, me refiero al Antiguo Testamento. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Aquí el pueblo perdió la salvación. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí los ángeles perdieron la salvación en la eternidad. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí 2 ciudades perdieron la salvación. A algunos que dudan, dice convencedles, Judas versículo 12. Reflexionemos. Dice Dietrich Bonhoeffer, el precio de la gracia. La gracia es barata, es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica,
la Eucaristía o Santa Cena sin confesión de pecado, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Si la gracia es el resultado dado por el mismo Cristo, Jesús, de la vida cristiana, entonces esta vida no está dispensada del seguimiento en ningún instante. Sí, por el contrario, la gracia es el presupuesto básico de mi vida cristiana. Poseo de antemano la justificación de los pecados que cometo durante mi vida en este mundo. Puedo seguir pecando, confiado en esta gracia, puesto que el mundo en principio está justificado por gracia. Consiguientemente me mantengo como antes en mi existencia cívico-mundana. Las cosas siguen como antes y puedo estar seguro de que la gracia de Dios me cubre. Bajo esta gracia, el mundo entero se ha hecho cristiano. Pero bajo esta gracia, el cristianismo se ha hecho mundo de una forma mucho más acentuada que antes. El conflicto entre la vida cristiana y la vida cívico-mundana queda eliminado. Observaciones. La Iglesia evangélica posee más de un 60% de teología o pensamiento calvinista. Solo en puntos específicos que hemos señalado nos distanciamos o no convergemos. He aquí algunos puntos que nos harán pensar. Pensamiento calvinista. La Santa Cena es un símbolo espiritual que transmite las virtudes y efectos del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Otros en general. La Santa Cena es un sentido visible de Jesucristo, donde al tomar la cena, el pan y el vino son el mismo Jesús y su sangre. El pensamiento calvinista. Sueño del alma. Aquí no es morir, sino un dormir. Otros pensamientos. Aquí el alma más cuerpo más espíritu están muertos, sin conciencia, pues sin muerte no hay resurrección. Pero el lenguaje utilizado es dormir para hacer notorio que Cristo o en Cristo dormimos. Pensamiento calvinista. Dios es soberano, por tanto el hombre no es copartícipe de la salvación y otros temas de elección. Pensamiento general. Dios es soberano, pero el hombre y mujer tienen que poner su parte. Pensamiento calvinista. No cree en el rapto o arrebatamiento. El otro general cree en el arrebatamiento. El pensamiento calvinista dice que el infierno es un lugar físico, que existe como lugar. Otras teologías, el infierno es un castigo eterno y constante sin fin. El pensamiento calvinista dice que este mundo desaparece y Dios crea otro mundo, pero de este mismo, o sea, es una renovación de la tierra. Otros pensamientos teológicos dicen que definitivamente viviremos en la tierra, que Dios nos puso como terrenales, pero esta tierra será purificada y bajará la nueva Jerusalén. El pensamiento calvinista dice que la resurrección es corporal, 1 Corintios 15:35. En cambio, otras teologías o pensamientos dicen que la resurrección es solo espiritual. La teología calvinista dice que es completamente trinitario. En cambio, otras teologías aluden a que son de diversas. Aquí están entre otros unitarios solo Jesús, modernistas, donde el Santo Espíritu es un mero poder o una influencia divina. El punto calvinista de la predestinación
Elección. Dios elige. Israel en Oseas 13:5. Elección para personas con un oficio especial, individuos para salvación. Reprobación. Dios no propuso salvarnos a todos. En cambio, en otras teologías o pensamientos, la predestinación, la elección, Dios llama, yo acepto. La reprobación, Dios amó a todo el mundo. El pensamiento calvinista no cree en la conversión. Dios, al regenerar al ser humano, le da arrepentimiento y fe. Por tanto, solo Dios es el autor de la conversión. En cuanto al arrepentimiento, al pasado, a la fe, hacia el futuro. En cambio, los otros pensamientos teológicos sí creen en la conversión. Yo soy el que decido. Yo me arrepiento y yo creo en fe en Jesucristo. El pensamiento calvinista dice que el hombre coopera en la santificación y otros pensamientos afirman lo igual. El pensamiento calvinista dice que la santificación en esta vida es incompleta. Estamos en este proceso, al igual otros pensamientos teológicos. En conclusión final, para poder dar este punto calvinista, los himnarios evangélicos mayormente son de tendencia calvinista. El mejor ejemplo es el himno Jesús es mi Rey soberano.